En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos, el lado humano, los puntos de vista, algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Bienvenidos, estamos en Parla porque hablando nos entendemos. En la presente semana, el tema que está sobre el mostrador a nivel nacional e internacional con relación a Colombia es precisamente el estado, el nivel de avance de los diálogos de La Habana, y se avecina la necesidad de definir un criterio para la refrendación. Sobre el tema del proceso de paz y los mecanismos de refrendación, esta noche con nosotros Héctor Alonso Moreno. Alonso, bienvenido. Gracias, Jaime, a los televidentes también una feliz noche y por supuesto, tú lo has dicho, estamos en un proceso en Colombia que va llegando a su final. En los extractores de este proceso está el tema de la refrendación y pues sobre eso seguramente conversaremos un buen rato hoy. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café. Y primeramente, ¿de dónde salió Alonso Moreno? Bueno, yo soy un profesor universitario que adelanté estudios de ciencia política en la Universidad Javeriana y me doctoré en ciencias políticas en la Universidad de Granada y pues he prestado en circunstancias específicas algunos servicios a la administración departamental y municipal. He sido consejero de paz del municipio en los años 90, superintendente del Ministerio de Salud también en los años 90, he sido jefe de primaria del departamento, asesor del gobernador Angelino Garzón y fui gerente de Telepacífico, pero mi actividad fundamental ha sido la docencia y la investigación en temas de conflicto y violencia en Colombia. Y actualmente usted tiene un cargo en la Universidad del Valle. Sí, actualmente soy jefe de control interno disciplinario, algo así como la madre superiora de la Universidad del Valle, y pues ahí me he divertido un poco, ¿no? No por lo que haya sancionado, sino por lo que hemos construido pedagógicamente como la responsabilidad de todos nosotros como profesores de la universidad frente a una sociedad que requiere todos los días la construcción, más que de profesionales, de cultura ciudadana. Este es nuestro invitado para hoy en Parla. Ya regresamos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. En Parla, paso al arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos, con Alonso Moreno, un especialista en el tema de la resolución de conflictos y concretamente un estudioso de los temas de paz en Colombia. Alonso, hoy, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el estado de avances de los diálogos de La Habana? Bueno, a ver, lo primero, y no es una frase de cajón, este proceso de paz llegó para quedarse, por tres razones. La primera, porque por primera vez se hace un proceso de paz con una agenda temática que recoge la historia del conflicto político armado en Colombia. El punto número uno que se discutió de tierras fue el punto que estuvo en el centro de un conflicto armado entre los años 47 y 53. El segundo punto, la participación política, fue la herencia del nefasto Frente Nacional, también sin resolver. El tercer punto que se discutió, la violencia de los años 80, el narcotráfico, también sin resolver. Entonces son temas de tierra, tema de participación política y tema de narcotráfico,
3 puntos de la agenda que recorren una historia del conflicto político armado. Y 2 puntos muy interesantes. En ningún conflicto que se ha hecho en Colombia, como el conflicto de los años de la violencia en Colombia, el conflicto del Frente Nacional y el conflicto del narcotráfico, nunca se ha resarcido el dolor causado a las víctimas. 4º punto. Por eso es importante. Y finalmente, el punto de la refrendación de los acuerdos. Nunca ha habido un proceso de paz en Colombia, porque han existido procesos de paz en Colombia. Nunca ha habido un proceso de paz que culmine con un nivel de legitimidad por parte del pueblo a través de un proceso de refrendación, y eso es lo importante de este proceso. Y por eso mi afirmación inicial, Jaime, de que la paz llegó para quedarse, porque está bien concebida desde el punto de vista temático, está bien orientada estratégicamente de parte del gobierno y tiene al final un espacio muy importante que hay que saberlo con imaginación, con gran audacia construir, que es el tema de la refrendación, porque un mal manejo del tema de la refrendación podría echar al traste todo lo que hasta ahora se ha construido. Digamos que ese es el marco general en el cual se ha estado desenvolviendo este proceso. Y el punto ahora sería, ¿cuál es el estado actual? Podemos admitir que estamos en un punto de no retorno pese a los enemigos del proceso o a quienes no están de acuerdo con él. Estamos de acuerdo, Jaime. Yo creo que nunca se había avanzado tanto como se ha avanzado hasta ahora. Ya prácticamente están constituidos los comités que van a trabajar sobre el problema de la desmovilización, de la desconcentración y de la dejación de armas. Y por supuesto se está trabajando mucho también en el proceso de la refrendación, es decir, estamos quizás en la etapa del fin del conflicto político armado de Colombia después de más de 60 años de haber vivido en él. Hay personas que de manera desprevenida dirían, es que la FARC en sus acciones insurgentes mataron mucha gente. ¿Cómo así que no van a ir a la cárcel? Entonces, ¿la ley para qué? Es la pregunta que se podría hacer un ciudadano desprevenidamente. Sí, en Colombia hay hoy en día más amigos de la paz y menos amigos de la violencia. Pero eso no quiere decir que la violencia en Colombia no les ha sido funcional. La violencia en Colombia ha sido funcional para algunos sectores de las élites que han construido su capital a base de violencia, de expropiación de tierras, de matar y de expulsar campesinos de las zonas. Pero también la violencia ha sido funcional para consolidar un negocio nefasto como es el narcotráfico. En la relación mafia y política ha sido también nefasta la violencia. Y la violencia también ha sido funcional para sectores que desde propuestas insurgentes han considerado de que es mediante las armas como se logran los propósitos de transformación y cambio de una sociedad. De tal manera que la violencia ha sido funcional para ciertos sectores que hoy en día, por fortuna, son minoritarios. Son minoritarios los sectores que auspician la violencia al interior de las élites, de los sectores alternativos y revolucionarios, digamos así, y son mayores los deseos de paz, de concordia y de civilidad que es lo que se está expresando. Esa relación disfuncional de violencia y de paz se va a seguir manifestando, todos los días va a ser más importante, pero la idea del referendo ¿cuál es? Es que los sectores que estamos por la paz, por consolidar en Colombia la posibilidad de construir una sociedad diferente a la relación de la violencia, podamos ganar el día en que se refrenden los acuerdos. Y por supuesto habrá un sector minoritario que se va a expresar, ¿no? Pero no nos metamos todavía de lleno en el tema de refrendación. Quisiera que le diéramos la oportunidad al televidente de ubicarse en cómo comprender que sobre texto de un proceso de paz no se aplicará la ley a quienes han cometido delitos. Mire, le voy a ser muy sincero, Estamos en el terreno del delito político, estamos en el terreno del delito político y de cómo el proceso es un proceso político y no jurídico. Exactamente, mire, en el marco del Código Penal colombiano no es posible hacer un acuerdo de paz en Colombia, ni en ninguna parte del mundo.
porque la guerrilla y los actores violentos contrarios al ordenamiento jurídico legal. Por eso el gobierno y la experiencia a nivel mundial es que se requiere de otro tipo de justicias, y para eso se ha denominado en el campo jurídico el concepto de justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Es una justicia que se aplica para permitir la transición de sociedades en conflicto, de sociedades en guerra, a sociedades en paz y en democracia. Esa es la esencia de la justicia transicional. Y esa justicia transicional, Jaime, en toda la historia de la humanidad, tiene un margen muy amplio de impunidad. ¿De impunidad por qué? Porque los delitos que se han cometido desde el punto de vista político, conexos con otros delitos de carácter penal, tienen que ser perdonados e indultados, porque parte del perdón y parte precisamente de la reconciliación está en buscar la verdad, la justicia, la reparación y la promesa de que nunca más se va a repetir estas circunstancias. De tal manera que eso debe quedar claro. La paz solo es posible con justicia transicional. Mire usted, Jaime, en Sudáfrica, en el apartheid, ¿cuánta gente de la comunidad negra no hubiese querido colgar de los palos, de los postes, a los blancos que tanto oprimieron y humillaron la comunidad negra durante esos nefastos años del apartheid? Pues bien, ¿eso cómo se logró superar? Con una justicia transicional, de verdad, justicia, de garantía de no repetición, es decir, con otro enfoque más que permitiera, primero, poner por encima los intereses de la convivencia y la paz sobre los rencores del pasado y los crímenes del pasado. Y ahí está Sudáfrica. La mirada de los delitos cometidos por la insurgencia y también en ocasiones por los agentes del Estado, sea ejército, sea policía, cualquiera de los organismos del Estado, la mirada en el marco del puro derecho y código penal es una mirada muy corta. Sí, claro, es una de cara a un proceso de paz. Claro, claro, mire, yo con todo respeto, yo llevo trabajando y formando abogados más de 22 años en las universidades públicas y privadas en Colombia, y yo le quiero decir, entre más alejados esté la racionalidad jurídica, el positivismo jurídico, del entendimiento de estos problemas de convivencia y paz, mucho mejor. ¿El derecho penal qué es? ¿El derecho positivo qué es? Es un triunfo de la civilidad, por supuesto. Es la posibilidad de haber dejado atrás un estado de naturaleza y construir un estado civil, político, propiamente dicho, normativo. Pero hay circunstancias que son propios de la dinámica social, la dinámica del conflicto. El derecho no es pétreo, el derecho no es gélido, el derecho tiene que irse moviendo, tiene que irse dinamizando. Y la sociedad va generando hechos políticos que el gobierno tendrá que ir transitando hacia hechos jurídicos. Primero son los hechos sociales y luego es el derecho. De tal manera que los hechos sociales son que los colombianos queremos la paz. Los hechos sociales son que aquí hay una violencia estructural porque hay 20 millones de familias en la pobreza, porque hay más de 15 millones de personas por fuera del sistema escolar. Aquí hay una violencia estructural, hay unos hechos sociales de desigualdad, de inequidad. Y por supuesto... Entonces, que violencia no son solo los disparos. Por supuesto, hay una situación de pobrecía inmensa en Colombia, de desigualdad, de inequidad, y esos son hechos violentos y el derecho tiene que ajustarse para resolver esos problemas. ¿Cómo? Hombre, legislando en favor de los más olvidados, legislando en favor de los más deprimidos, mirando que no es posible que, por ejemplo, el sector financiero en Colombia se gane 14 billones con B, billones de pesos al año, cuando la paz o resolver las necesidades básicas de más de 20 millones de colombianos solo vale 10 billones de pesos al año. Por ejemplo, esas son las sumas de restar y sumar que hacen la inequidad en Colombia. Entonces el país está preparado desde el marco constitucional a través del acuerdo del acto legislativo número 1 de 2012, que entre otros temas de manera concreta aborda la justicia transicional. Entonces, el país está listo.
Está listo el Congreso para producir las normas, el legislador. Está el marco constitucional y hay unos acuerdos hechos. El presidente se comprometió a que los colombianos tendríamos la oportunidad de decir si aprobamos o no aprobamos. Punto 1. Y luego, el acuerdo general de la agenda para los diálogos de paz advierten también, como ya lo señalaba usted al inicio, hay un punto, refrendación de los acuerdos, que el pueblo diga si los quiero o no los quiero. Los acuerdos que se hicieron en La Habana. ¿De qué manera se puede hacer eso? Mire, vea, por primera vez en la historia del país no hay un marco constitucional y legal más favorable para adelantar un proceso de paz que el que tiene hoy Colombia. Desde el punto de vista constitucional tenemos el primer elemento importante, artículo 22 de la Constitución. La paz es un derecho de obligatorio cumplimiento, es un derecho fundamental. Y segundo, tenemos el artículo 374 de la Constitución que habla de que es posible reformar la Constitución por 3 vías. Por una Asamblea Nacional Constituyente, mediante un referendo aprobatorio o el Congreso por iniciativa de 10 o más congresistas con proyectos de ley. Segundo, tenemos una, como usted lo señaló, una ventana muy importante, que es que en Colombia el marco constitucional del deseo inconmensurable para la paz que tenemos los colombianos permitió la creación de la justicia transicional, a la que usted hizo referencia. De tal manera que si no tuviésemos marco, como lo tenemos en la Constitución, pues tenemos también la justicia transicional. Hay instrumentos para lograr la paz. ¿Cómo lograrla? Hombre, el tema de la refrendación es un tema que se incorporó por primera vez en la discusión de los acuerdos. La verdad es que ha habido experiencias sobre refrendación de los acuerdos que por primera vez se va a hacer en Colombia, pero que ha habido ya en otras latitudes del mundo. Irlanda, por ejemplo, en los años finales del siglo pasado, adelantó un proceso muy importante de refrendación de los acuerdos y alcanzó casi el 87% de votación. Es decir, que los acuerdos de Irlanda del Norte fueron dinámicos, emotivos, emocionales, participó grandemente la población. En cambio, en Sudáfrica se escogió otro camino, el de la Asamblea Nacional Constituyente, y también fue dinámica, emocionante, la gente participó masivamente después de tantos años de sufrimiento del apartheid. Pero no así, por ejemplo, en Centroamérica. Fíjate tú, Jaime, en Guatemala fue un fracaso total el proceso de referendo de los acuerdos con la guerrilla de la Unidad Guatemalteca Revolucionaria. Tenemos un par de opciones constitucionales que son el referendo y la consulta popular. Sí. Cada una tiene, digamos, sus reglas. Claro. Y entonces aquí hubo una experiencia con referendo. El referendo debe ser aprobado. Claro, por el 25% de la población en capacidad de votar del registro electoral. Es decir, estamos hablando de 8 millones de personas para que el referendo sea positivo, el 25%. ¿Y la consulta popular? La consulta popular es un tema de la mayoría. ¿De mitad más uno? Sí, de la mitad más uno. A ver, pero el referendo tiene que ser votado punto a punto. Claro, el tema, pero ¿para dónde iba yo, Jaime? ¿Para dónde iba yo, Jaime? Porque si fue exitoso el referendo en Irlanda del Norte y fue excelente el resultado de la Asamblea Nacional Constituyente en Sudáfrica y porque fue un fracaso en Guatemala, la pregunta es ¿por qué? Y ahí es donde viene tu reflexión. Jaime, el tema es la pedagogía. El tema es cómo sabemos construir ese escenario para que esos referendos o esa asamblea constituyente o esa consulta popular sea exitosa. El tema es ese. El referendo tiene un mecanismo, lo mismo que una asamblea constituyente y lo mismo que una consulta popular. De cómo trabajemos el mecanismo va a depender el éxito. Por supuesto, nosotros hicimos un referendo, el presidente Uribe hizo un referendo, recuerden ustedes los colombianos y los caleños, lo perdió el presidente Uribe. ¿Por qué lo perdió? Creo que solo fueron aprobadas 2 preguntas. 2 preguntas de 21 preguntas. 21. Entonces, ¿qué ocurría? Había una mala pedagogía. Entonces, hacer un referendo para los acuerdos de La Habana implica hacer un libro de unas 100 preguntas porque se tiene que votar pregunta por pregunta.
Y entonces, no es funcional. Eso no es funcional, es disfuncional en este momento, porque eso sí es importante en sociedades más pequeñas, más deliberativas, más concentradas. Una asamblea constituyente tiene un problema: ¿se es soberano o no se es soberano? Entonces hace sencillamente lo que le da la gana, Exactamente, ¿no? Una asamblea constituyente mal haría meterse el país en un proceso que es un tiro al aire, uno no sabe qué puede ocurrir. Recuerden ustedes que en el año 90 la Asamblea Nacional Constituyente, la primera decisión que tomó fue cerrar el Congreso. Bueno, que para mí fue muy importante esa decisión, pero bueno, otros colombianos la verían como nefasta. Es decir, hay sus bemoles, como diríamos. Ok, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el camino más adecuado en su forma de ver? Mire, yo creo que Colombia podría hacer un acuerdo de pacto político con los acuerdos que se están discutiendo en La Habana y los factores de poder real en Colombia. El Congreso colombiano, por primera vez en muchos años, representa todas las vertientes del conflicto. Allí están los grandes varones electorales de los partidos tradicionales, están los movimientos alternativos como los verdes, está la gente del polo, están factores de poder tan importantes que representan incluso sectores del paramilitarismo, esto hay que decirlo de manera positiva. Es decir, en el Congreso está el país, está representado el país. Se podría hacer un acuerdo político, porque uno de los mecanismos también para trabajar los acuerdos de la paz pueden ser a través de un acuerdo con el Congreso. Entonces yo estudiaría esa fórmula del Congreso como un camino. De tener esos muchos inconvenientes, estudiaríamos otra fórmula, propondría yo, la fórmula del artículo 104 de la Constitución, que establece que el presidente de la República, con la firma de sus ministros, es decir, llámese de sus empleados, y previo aval del Congreso, es decir, llámese de la Unidad Nacional, podrá convocar a todo el país para que en un día tomemos la decisión de si se cumple o no con refrendar los acuerdos de paz, con la ventaja de que esa decisión, si es mayoritaria, obliga al gobierno a adelantar la reforma. Yo creo que ese puede ser el camino. Y tercero, te tengo otro tercer camino. Si el primer camino del acuerdo político no funciona, si el segundo acuerdo de la consulta popular no funciona, yo te diría que es posible que exploremos de todo lo que se ha acordado en La Habana, qué puede ir a un referendo, qué puede ir a una consulta popular y qué puede ir incluso a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero casarnos con uno o con el otro creo que es polarizar el país. Ya regresamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Con Alonso Moreno. Alonso, el ciudadano común y corriente que está ahí en la sala de su casa se pregunta mucho, entonces, es que la FARC pone muchas condiciones, ¿y qué es lo que se creen? O es que el gobierno es un blandengue, porque está entregado. ¿Qué se podría, para ayudar a comprender esta situación, plantear? No, lo que hay que decir es que en los últimos 60 años en Colombia ha habido un conflicto político armado que nos ha conducido inexorablemente a lo que podríamos llamar nosotros desde la ciencia política a un empate militar negativo, que significa que ni el ejército logró destruir y acorralar y liquidar la guerrilla en estos 60 años, pero la guerrilla tampoco tuvo la capacidad de una estrategia militar y política de tomarse el poder. Entonces allí hay un empate militar negativo. Segundo, lo importante es saber de que hay unas razones que han justificado históricamente el lanzamiento armado en Colombia. El lanzamiento armado en Colombia ha sido justificado porque, hombre, no ha habido en Colombia un proceso profundo de reforma agraria, porque hay gran inequidad social. Hay razones que justifican el lanzamiento armado, pero que hoy en día ninguna ideología merece una guerra.
que hoy en día los grandes conflictos del mundo se están resolviendo mediante el diálogo, la negociación y los procesos de paz. Y tercero, que la paz ha sido un bien que hemos perseguido todos los colombianos, máximo nosotros los que nacimos en el Frente Nacional y los que hemos sufrido tanto la guerra. Es decir, que los colombianos merecemos una nueva oportunidad en la faz de la tierra. Y lo último y lo más importante, que nunca antes Colombia como sociedad, como nación, ha estado tan cerca de lograr un entendimiento entre los colombianos. Pero quiero decirte una cosa finalmente, Jaime, hay que tener mucha claridad. Negociar la paz o el fin del conflicto armado, mejor, con las FARC, disminuiría un 9% la tasa de homicidios en Colombia. Es decir, que ¿qué es lo importante de negociar con las FARC? Es muy importante porque pone de manifiesto de que en Colombia hay otros problemas que generan violencia. Hay una violencia cantinera, hay una violencia intrafamiliar, la nefasta violencia del narcotráfico, las BACRIM. Es decir, es necesario que se haga la paz con las FARC para acercar la paz con los otros actores armados. Y el tiempo tiene límites. Llegamos al final, Alonso, muchas gracias. A ustedes, Jaime, muchas gracias, y a los televidentes que continuemos creyendo de que la paz llegó para quedarse en Colombia. El próximo lunes Parla, porque hablando nos entendemos. ¡Feliz semana! En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos, comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos.